La Iglesia Cristo Obrero, diseñada por el ingeniero Eladio Dieste, se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La obra fue proyectada en 1957 y construida entre el 58 y el 60. La UNESCO destaca que la iglesia constituye un ejemplo eminente de las notables logros formales y espaciales de la arquitectura moderna en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX y encarna la búsqueda de la igualdad social con un sobrio uso de los recursos, cumpliendo los imperativos estructurales con un gran efecto estético. El sábado próximo, a las 11 de la mañana, se realizará una misa en acción de gracias a Dios y en sufragio por Eladio Dieste y los esposos Giudici Urioste, donantes de la obra. Y luego, a las 14, el Estado celebrará la declaración con un acto protocolar del que participarán el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la subsecretaria, Ana Ribeiro, y otras autoridades nacionales. Esta mañana, en nuestra mesa especial de conversación, vamos a profundizar sobre lo que significa para nuestro país esta declaración. Para ello nos acompaña Esteban Dieste, director de la Fundación Eladio Dieste, hijo del ingeniero. Bienvenido, Esteban Dieste, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme e integrar esta mesa y bueno, con una gran emoción desde ayer y una gran alegría. Me imagino. Se integra también William Ray Ashfield, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Ray, muchas gracias por acompañarnos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, gracias por estar con nosotros. También se incorpora a nuestra mesa Monseñor Heriberto Bodeant, obispo de Canelones, a quien recibimos en esta mañana. Bodeant, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Bien, y también se incorpora a esta mesa de conversación Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, que además estuvo en la defensa de este tema allí, presentándose ante la UNESCO. Ribeiro, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, saludos a todos y la verdad que mesa de lujo que armaron, ¿no? Muchísimas gracias, subsecretaria. Vamos a comenzar con Esteban Dieste. Porque estando dando que tenemos allí una dificultad que vamos a solucionar con Ribeiro, pero le agradecemos a todos que estén con nosotros. Dieste nos decía, con mucha alegría recibió esta noticia. ¿Cómo fue el proceso para que la Iglesia Cristo Obrero sea declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO? Bueno, en pocas palabras, un largo proceso que se inicia en el 2010. Recuerdo bien la fecha porque es la fecha de mi cumpleaños, el 6 de mayo de 2010, el Estado parte Uruguay inscribe en la lista indicativa de UNESCO la aspiración de la obra del ingeniero Eladio Dieste para ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial. A partir de ahí un largo proceso que tiene básicamente dos etapas importantes. Una en 2016-2017, que se hace un estudio financiado por la Getty Foundation de patologías y de un análisis muy profundo de toda lo que es la materialidad de la iglesia, que permite concluir en un plan de manejo para ser utilizado. Ya se empezó a utilizar en algunas cosas y a futuro para su preservación. Uh-huh. Ese expediente que hubo que hacer trabajo y esfuerzo para que la Getty aceptara financiar esos estudios, no es porque sí, es porque lo pedimos, porque hubo que hacer un trabajo de presentación del bien y justificar el por qué se pedía. Lo conseguimos, se hizo un muy buen trabajo con muchos técnicos, más de 40, con algunos especialistas extranjeros y fundamentalmente con técnicos de aquí, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura, que con los cuales se hizo todo el trabajo en forma muy exhaustiva. Uh-huh. Ese trabajo fue de algún modo distinguido por la Getty como uno de los mejores de los que financió en estos años. Eso permitió que ese trabajo fuera parte del expediente que después se presentó a UNESCO.
expediente que a partir de esos años significó otros años más de trabajo hasta su presentación en febrero de 2020. La UNESCO lo iba a decidir en julio de 2020 en forma presencial en Pekín, pero por la pandemia eso no pudo ser y se trasladó a la fecha de ayer, porque ahí se juntaron las aspiraciones de 2020 y de 2021. Ahí está. Bueno, teníamos esperanza y expectativa, pensábamos que sí iba a ser incluido, entre otras cosas porque habíamos trabajado mucho y, como he dicho ya varias veces, hemos hecho bien los deberes, hicimos muy bien los deberes. El expediente nuestro fue un expediente de calidad, con muy pocas observaciones de parte de ICOMOS, que es el organismo internacional que asesora a UNESCO en temas patrimoniales, con los cuales tuvimos instancias de ida y vuelta, y las dudas o pequeñas preguntas que hicieron eran de aspectos no importantes para la concreción de esta candidatura, y fueron contestadas rápidamente y con solvencia. O sea que nos imaginábamos. Pero de todos modos, al momento que nos entera de una cosa como esta, es una emoción grandísima, ¿no? Como oriental, que así le gustaba nombrarnos a mi abuelo, como integrante de esta sociedad, como la que esa iglesia, como manifestación de un culto al que mi padre era ferviente adepto, y bueno, y como manifestación de la cultura de un país, ¿no? He dicho hoy en varias oportunidades que mi padre se formó en la escuela pública en Artigas, después fue al liceo departamental, el primer liceo del departamento de Artigas, que fue fundado por su padre, estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Toda su formación es de instituciones y de valores de nuestra cultura. Claro. Y es enorgullecernos a todos. Ahora vamos a profundizar sobre esos deberes bien hechos que usted nos comentaba, Dieste, pero Ribeiro, ¿qué significa para Uruguay, para nuestro país, esta definición que tomó la UNESCO? Sí, perdón, yo voy en ruta a Cerro Largo, vamos a celebrar el centenario de Mir Rodríguez Monegal con otros representantes del Ministerio, la directora de Cultura, el director de la Biblioteca Nacional y el director de Canal 5. Así que pido disculpas, la conexión no es buena porque yo voy en ruta. Espero que no se corte. Esperemos, Les decía, es un gran orgullo, sí, y una gran responsabilidad. Las dos cosas, porque como bien decía Esteban, a quien saludo con su orgullo filial, imagino la emoción que tendrá, porque si todos tenemos emoción, ¿qué tal, Esteban? Como bien decía Esteban, es algo que nos representa, es el país el que siente orgullo de sí mismo a través de la figura y de la obra de Dieste, pero eso implica también una enorme responsabilidad del país también, de su sociedad civil, porque la sociedad civil forma parte de ahora en adelante de la gestión, el uso, el destaque, la apropiación que tiene que hacer de ese bien, y es una enorme responsabilidad también para las instituciones del Estado, en toda su gama. Obviamente tiene que estar presente de aquí en adelante UNESCO siempre, porque es a través de UNESCO que se tiene esta categoría y este destaque a nivel universal, pero también tiene que estar obviamente el Ministerio de Educación y Cultura en otras de sus áreas, por ejemplo el área de patrimonio, porque esto se gestionó por la Comisión de Patrimonio en conjunto con la Fundación Dieste, y porque tiene que estar, entre otras cosas, y nada menor, los dueños del territorio en donde está esto enclavado, que es la Intendencia de Canelones, y por supuesto la Iglesia Católica. Tenemos con nosotros a Bodegán, porque son los dueños de casa. Entonces, hay que cuidar muchas cosas, hay que cuidar el proceso de apropiación, hay que entender que en la gestión este bien sigue siendo un bien al servicio de la fe y de la liturgia, y por lo tanto tiene que seguir funcionando como una iglesia, como lo que es,
con el sentido profundo, despojado, austero, de vínculo afectivo y abierto del fiel con su fe, el más humilde de los fieles con su idea de un Dios igualitario para todos, y a su vez tiene que dar lugar a el uso, el aprovechamiento, la visita de tipo turístico, sin que una cosa incida en la otra o vaya a deteriorar o perturbar a la otra. Entonces, gestionar eso, preservar esas preciosas paredes de ladrillo, mejorar el entorno, hacer la cartelería, ver algún detalle técnico que surja, algún problema, como surge con todas las edificaciones. Son muchísimas las cosas que hay que hacer, además de, por supuesto, una tarea de enseñanza permanente de ese valor a las generaciones futuras, más allá de los visitantes ocasionales que el turismo traiga. Si habrá desafíos entonces, Monseñor Bodeán, para la Iglesia Católica, para la Iglesia de Canelones, para Estación Atlántida, ¿qué ha significado, cómo han vivido estas horas desde esta declaratoria por parte de la UNESCO? Bien, ayer repicaban las campanas celebrando esta noticia, una gran alegría para esa comunidad. La iglesia es la sede parroquial, a pesar de que a efectos prácticos la parroquia funciona más bien en el balneario. La iglesia Cristo Obrero Nuestra Señora de Lourdes es la sede de la parroquia de ese nombre, que abarca toda Atlántida y algo más de su zona. Allí el párroco Luis Díaz, varios fieles, fueron manifestando su alegría, compartiéndola, y venimos preparando, obviamente yo estoy también involucrado, venimos preparando esta celebración del sábado con muchísima ilusión, esperando que pueda ser un momento para vivir este acontecimiento, como decía Ana, celebrándolo con aquello para lo que fue pensado, para el encuentro de los hombres con Dios, de los hombres entre sí, sea en la misa, sea en un momento de oración. Yo he estado leyendo un material que me alcanzó Esteban, donde hay palabras de su padre, donde cuenta una visita bastante triste, 5 años después, encontrando mucho abandono, una vaca en medio de la iglesia, y de repente dice, veo entrar unos niños, se espantan a la vaca, llega el cura, comienza la catequesis, dice, ahí está la iglesia, ahí está el pueblo. Bien, esperemos no vivir anécdotas de ese tipo, claro. Pero sí vivir esa alegría del encuentro de la gente y el encuentro con el Dios que nos reúne y nos convoca en su amor. Le voy a preguntar ahora a William Rey en sus dos condiciones, digamos, ¿no? Obviamente director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, pero también de grado 5 en Cátedra de la Historia de la Arquitectura Nacional. ¿Qué significa esto para nuestro patrimonio, Rey? Bueno, sí, efectivamente hay que responderlo en dos planos. Por un lado está la dimensión patrimonial nacional, que se ve en una esfera muy distinta, que es la del patrimonio mundial, es decir, estar dentro de lo que es el conjunto de bienes más importantes de la historia de la humanidad. Pensemos que las pirámides de Egipto, el Museo del Prado, una cantidad enorme, la obra de Gaudí, forma parte de esa lista, y que ahora también la integra esta magnífica obra del ingeniero Dieste. Pero el ingeniero Dieste es una figura muy conocida entre los arquitectos y los ingenieros, hace ya muchas décadas que forma parte de la más importante bibliografía de arquitectura que hay en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Es decir, uno puede ver obra de Dieste en textos, manuales, libros de investigación sobre arquitectura,
porque ya ocupaba un lugar enorme dentro de la disciplina en el contexto mundial. O sea que, a ver, quizás para los especialistas no es nada nuevo la importancia, aunque igualmente nos llena de orgullo y consideramos que es un avance enorme para el posicionamiento también de la arquitectura de América Latina en el contexto mundial, porque es arquitectura justamente de reflexión regional, nacional, latinoamericana, y por eso nos llena de orgullo, pero Dieste ya tenía un lugar único muy importante dentro de la bibliografía especializada. Entonces, bueno, contentísimos por algo que en realidad estábamos muy convencidos, pero contentísimos también porque en cierta medida es la confirmación del valor de esa obra y el reconocimiento en una escala de valores increíble, ¿no? Le traslado la pregunta a Esteban y también le pido no sé si alguna anécdota o algún recuerdo de Eladio vinculado a esta obra, ¿no? ¿Cómo llega a esa idea, más allá de lo arquitectónico, ¿no? Por lo que podemos ahondar, obviamente, también, pero ¿qué cosas tiene, qué signos, qué símbolos, por qué es tan icónica esta iglesia allí de Estación Atlántida? Bueno, en primer lugar, destacar que el hecho de que la iglesia siga cumpliendo sus funciones como templo y como lugar de culto de la Iglesia Católica es uno de los puntos altos para ser considerada un patrimonio, o sea, que siga en funciones el uso para el cual fue concebido. Y en ese uso, mi padre, su autor, vuelca allí sus más profundas convicciones en cuanto a su fe católica, de cómo él entendía que debería ser ese espacio físico para potenciar no sé cómo decirlo, para potenciar los valores o los signos que entendía él que debía esa arquitectura ayudar a mostrar, ¿no? Entonces, al bautisterio, que es subterráneo, se accede desde el exterior, independientemente de acceder al templo, como una hermosa imagen de que quien entra allí al mundo subterráneo de las sombras, de alguna manera, se bautiza y luego accede al templo a la luz de gran calidad, creada con mucho ingenio, con la distribución de los huecos y de los espacios por los que esa luz penetra al templo, ¿no? También, supongo yo, hay ahí un recuerdo de los primeros cristianos que tuvieron que desenvolverse en las catacumbas, en los mundos subterráneos, antes de poder salir a la luz y manifestarse, porque eran perseguidos. Uh-huh. También hay el espacio propio interior de la iglesia, creo que refleja la arquitectura más apreciada por mi padre en otros tiempos como manifestación de espacio para el culto, que es la arquitectura del medioevo. Y en eso alguien lo criticaba porque le decía que tenía una visión de un mundo que había sido superado, sobre todo desde el punto de vista social, y él decía que no, que en el medioevo había una gran cohesión social. Uh-huh. Y de visión de un mundo en que y a través de la iglesia la justicia era una justicia que estaba para todos, incluso para los más humildes. Entonces, ese espacio de las iglesias románicas, que es muy austero, que está hecho con un solo material, la piedra, a él lo valoraba mucho. Entonces, de algún modo, esta iglesia propone una cosa parecida. Es un espacio único en el que busca que el presbiterio se vincule muy francamente a la nave, es decir, que
los sacerdotes, que la jerarquía de la iglesia tengan mucho vínculo con el pueblo feligrés, de manera que haya un funcionamiento lo más democrático posible en fin, de la liturgia de la iglesia, y ese espacio en el que tuvo preocupación por respetar las proporciones que tienen que ver con la naturaleza, incluso con nuestra conformación como seres, ¿no? Las proporciones que hay entre la falange y la mano, o entre la mano y el codo, cumplen son cosas que están en toda la naturaleza, en el universo, y él decía que si se proyecta teniendo en cuenta esas cosas y siendo fiel a esas proporciones en los tamaños, en las cosas, y si se respeta las leyes de la materia en equilibrio, como decía él, vamos a obtener sin duda como resultado algo que es bello y que nos resulta amable. Uno entra a ese espacio y es un espacio que invita a la meditación. Y después también esa imagen del edificio del templo en sí, el campanario exento que viene de mucha de la arquitectura de iglesias de otras épocas también, ¿no? Hay como un enraizarse en la tradición de la fe y de la liturgia, y también de lo edilicio de esa tradición. Qué interesante. Qué interesante, nos acaba de dar una pequeña clase de arquitectura y de historia del arte en breves minutos. Quiero saber si está Ana Ribeiro, porque también quiero conocer algunos detalles más de la historia. Ana, ¿estás por allí? Bueno, creo que Monseñor nos puede también hablar con más propiedad que yo de lo que significa la liturgia y el uso. Ni que hablar. Bodeant, allí Dieste nos ponía un poco en perspectiva de la parte quizás más histórica, de los objetivos que buscaba el ingeniero cuando diseñó la iglesia. ¿Se cumple con estas metas en definitiva? ¿Se logra esto que Dieste nos contaba? Yo creo que sí, y me gustó especialmente la explicación del baptisterio, porque el bautismo precisamente en la iglesia primitiva se define como iluminación, y la luz forma parte del rito, la entrega de la luz. Recuerdo un libro de catequesis bautismal que fue muy difundido en toda una época en la iglesia uruguaya, que tiene ese título, De las tinieblas a la luz. Hay una palabra de Pablo, también San Pablo, que dice: despierta tú que duermes y Cristo te iluminará. De modo que el bautismo como pasaje, como morir al pecado y nacer una vida nueva, pasaje de las tinieblas a la luz, expresado así, con una entrada independiente, porque los baptisterios precisamente estaban separados de la iglesia, porque se decía, bueno, el bautizado va a entrar a la iglesia, entendida como comunidad, a través del bautismo, que lo hace miembro, no que el bautismo se hacía en un edificio aparte. Hay baptisterios bien famosos, claro, las ciudades italianas, de Florencia, con esa forma donde la arquitectura expresa ese significado. Una cosa que a mí me impresiona de la iglesia es la enorme sobriedad, la austeridad. Otras iglesias que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, por supuesto, tienen todos los elementos arquitectónicos, pero dentro hay un inventario enorme de pinturas, mosaicos, frescos, que se han ido sumando. Entonces, mal y pronto uno podría decir, bueno, esas iglesias son como un museo. Aquí no tenemos eso, aquí hay que entrar y entender ese espacio que es el que comunica algo, y no tanto una
sucesión o una acumulación de imágenes que de repente se vuelven como esos árboles que impiden ver el bosque, ¿no? Es decir, uno empieza a mirar los detalles y no entra en el conjunto que tiene su propio mensaje. Entonces esa desnudez, esa sobriedad, que al mismo tiempo me mostraba Esteban y también el arquitecto Diego Neri, me mostraban el detalle de cada ladrillo. Uno mira los ladrillos y dice, bueno, un ladrillo es igual a otro ladrillo. No hay dos ladrillos iguales en realidad. Pero además... Es muy interesante este punto, ¿eh? Es muy interesante. La forma en que están colocados responde a una intención. Y muchas veces en un pasillo que tiene una curva están recortados para que vayan siguiendo la curva, no se dejó el ladrillo recto. Claro. El rayado que tiene el ladrillo por su proceso de fabricación, bueno, se busca que esté colocado en la misma forma. Entonces uno ve también una obra hecha con un gran amor, ¿sí? Y eso también nos tiene que tocar el corazón a quienes la admiramos. No entramos solamente en una construcción, en un trabajo, en algo que bueno, fue hecho técnicamente muy bien, pero no, sino que también hay puesto ahí no solo la cabeza, no solo el cerebro, sino el corazón y en definitiva la fe, ¿no? Porque eso dice también en lo que me había pasado, Esteban, no hice ese esfuerzo para que vayan los turistas a visitarla, lo cual no está impedido, claro, ni para que se publique en revistas extranjeras, lo cual que se ha dicho profusamente. Lo hice como creyente, construyendo un templo para otros fieles como yo. Y agregaría yo, y para aquellos que no se presenten allí como fieles, sientan también el llamado a algo que nos trasciende, a algo que nos invita a mirar más allá de nuestra vida cotidiana y encontrar la dimensión espiritual que hace parte de la humanidad. Yo me tengo que despedir porque tengo abajo gente esperándome para otra entrevista, entonces agradezco esta invitación, agradezco este encuentro con invitados tan ilustres y bueno, nos faltará la oportunidad de seguirnos encontrando con ellos y bueno, a todos la invitación a en su momento y en sus tiempos a poder visitar la iglesia y a poder recibir el mensaje que está en esa obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Baudiant. Está en el tiempo en el que habíamos acordado su participación en el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y seguramente la convocatoria queda abierta para esa instancia de celebración el próximo sábado. Vamos con una última reflexión también de Ana Ribeiro, que está en el contacto con nosotros a través del teléfono. Ella estaba haciendo ruta, se había dedicado unos minutos exclusivamente para acompañarnos, sabiendo que estaba justamente en el viaje para esa otra actividad. Ana, una última reflexión para cerrar esta mesa. Bueno, yo pido disculpas porque se cortó tantas veces la comunicación que capaz que digo algo que ya se dijo, y en ese caso de antemano pido disculpas. A mí, de todas las cosas que rodean a esta obra y a lo que de aquí en adelante será su futuro en un proceso de apropiación de la gente y de orgullo creciente de tenerla, hay un detalle que me gustaría resaltar y es en ese proceso constructivo de la iglesia fue tan importante la incorporación de la mano de obra inmigrante, fueron tan importantes esos italianos que conocían el material y que amaban el material, porque como acaba de decirlo Monseñor Baudiant, a quien sí pude escuchar en el último tramo de su intervención, hay mucho amor en ese proceso constructivo de esas paredes, ¿no? Y hay todo un proceso de anclaje de gente que migraba por el mundo, ahora que tenemos tan claro las tragedias que hay detrás de los procesos de migración, y que quedaba anclado aquí porque había conseguido un trabajo, había conseguido un sitio de destaque, había conseguido el placer de hacer lo que les gusta y lo que le permite mantener una familia, ¿no? Esa cosa tan significativa del trabajo como proceso de dignificación. Así que yo lo sumaría a esas paredes a las que se suma la liturgia, el valor religioso, la belleza
del espacio, la capacidad para captar la luz, el profundo sentido de la liturgia, le sumaría también ese valor. Uh-huh. Ribeiro, para en el cierre, ¿hay alguna cosa, algún dato, alguna anécdota que encontraste investigando o con el equipo, ¿no?, que presentó esto ante UNESCO que quieras destacar, algo que te llamó la atención? No, lo que sí me gustaría es contarles una cosa, y perdón, en clave personal. Hace algunos años yo tuve durante un año una estudiante de intercambio viviendo en mi casa, una australiana maravillosa, de 17 años, que pasó de sus 16 a 17 años en Uruguay viviendo con mis hijos y mi familia. Y en determinado momento vinieron a visitarla sus papás. Y yo no sabía qué hacer, eran unos veteranos hippies, de colita de caballo el papá, la mamá tatuada, pero superando largamente los 50 años, era gente inteligente, pero muy ligada a la naturaleza, y decidí homenajearlo con dos paseos. Uno fue a visitar el Pilsen Rock, que les encantó, y terminaron bailando y gritando y saltando con la trampa, claro, en la ciudad de Durano. Y la otra fue alquilar un auto, porque yo no tenía en ese momento, pero el papá de ella sí sabía manejar, y entonces alquilé un auto y dije, vamos a Atlántida, y lo llevé a ver la iglesia. Y fue verdaderamente precioso ver esos extranjeros acostumbrados a viajar por el mundo, bueno, que venían nada menos que de Australia y conocían algunas maravillas arquitectónicas de su país que todos conocemos, de la postal de Sydney por excelencia, ¿no? Esa superposición de techos abovedados. Y sin embargo, el deslumbramiento que les produjo la pequeña iglesia de Dieste fue de verdad un regocijo para mis hijos, que entonces eran bastante chicos, y que ahora, ayer y anteayer, con esta expectativa, lo que me repetían era, ¿te acordás, mamá, claro, cuando nos llevaste a ver la iglesia de Atlántida? Ellos tampoco se olvidaron. La iglesia representa en la gente una cosa muy significativa, desata sentimientos, ese espacio conseguido, que para muchos es de fe, es, independientemente de eso o sumado a eso, un espacio de deslumbramiento estético. Muchísimas gracias, Ana Ribeiro, por haber estado con nosotros, por esta anécdota personal. Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, historiadora, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes y disculpas por los problemas de conexión. Saludos a todos los contertulios de lujo que tuve en esta ocasión. Muchas gracias. Ha sido un placer, y más allá de algunos problemas propios de la comunicación, y más cuando se está en ruta, valió la pena escuchar estos conceptos. Vamos a despedir a Esteban Dieste. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Hemos hablado hasta ahora, obviamente, de lo arquitectónico, de lo que significa para el país desde el punto de vista turístico, patrimonial y demás. Le quería hacer la pregunta al hijo, en este caso, o profundizar más allá, porque ayer estuve leyendo algunas declaraciones muy, realmente, que no transmitían un sentimiento, ¿no? ¿Qué significa para usted, que además ha abrazado en parte la misma vocación que su padre, esta determinación de la UNESCO? ¿Qué significa para usted, pero en tanto de hijo? Y bueno, repito de nuevo, una gran alegría y un gran orgullo. Y teniendo en cuenta lo que decía ahora Ana Ribeiro y lo que dijo Heriberto Bodeán, el obispo, me gustaría agregar una cosita en cuanto a lo que significa visitar ese lugar. Yo creo que trasciende la fe católica, ¿no? Recuerdo, siendo estudiante de preparatoria de arquitectura, tuve como profesor de historia del arte nada menos que a Pedro Barrán. Y el primer día de clase, cuando pasó la lista y cada uno decía su nombre o presente, cuando me tocó a mí, me miró y me dijo, su padre era practicante católico, ¿no? Y le digo, sí. Y me dice, sí, porque solo un practicante o alguien que tenga la fe católica puede haber hecho una obra como la Iglesia de Atlántida. Y eso es cierto, ahí está volcada su fe, claro. Pero cuando alguien hace algo con ese cariño y con ese convencimiento, y como yo lo vi a través de la vida compartida con él,
que se planteaba los problemas con absoluta modestia y aplicando sí los conocimientos que tenía. Eso trasciende a esa fe católica. Cualquiera que entre ahí, y sobre todo si no prenden las luces artificiales y está un ratito hasta que los ojos se acostumbran y empieza a apreciar esa luz desparramada en esas diferentes formas y diferentes posiciones de poner los ladrillos con diferentes texturas y cómo juega la luz y eso. Es un espacio de una intimidad impresionante, ¿no? Invita a meditar, a sentirse bien, ¿no? A trascender, y eso no es exclusividad de practicar una determinada fe o no. Ahí hay un valor de una enorme humanidad que trasciende, creo yo, la fe católica. Esteban Dieste, queremos agradecerle por este tiempo, por estos testimonios. Imaginamos que también esta declaración de la UNESCO va a ayudar a no solamente revalorizar esta iglesia de Estación Atlántida, sino la obra completa de Dieste, que la podemos encontrar observando con un poco de atención en levantando los ojos, puntos de la ciudad y del país, ¿no? En el plan de erradicación de escuelas rancho, nomás, el llamado Plan Gallinal, hay más de 200 escuelas desparramadas en todo el territorio, claro, hechas con esa técnica, ¿no? Con esa técnica. Sí, sí. Si habrá entonces obras para apreciar de Dieste, ¿no? Esto recién empieza. Viene mucho más trabajo. Muy bien. Esteban Dieste, gracias por habernos acompañado. Que pase bien. Abrazos, saludos a toda la audiencia y al amigo Willy que lo dejamos hablar poco. Sí, lamentablemente. Lo perdimos por el camino. Gracias, Dieste, que pase bien.